mucho, sí, trabajo con Shamir hace 15 años, me encargo de la parte de capacitación y educación y pues hoy la idea es hablarles un poco de nuestro producto estrella o nuestro producto super premium que es el Autograph Intelligence, ¿listo? Entonces voy a dar inicio para que aprovechemos el tiempo. Yo sé que al final de pronto vamos a dar también un espacito muy especial para que podamos no sé, todas estas preguntas o estas dudas que se generen, las vamos a poder resolver. ¿Listo? Bueno, entonces espero que sea de su total agrado y disfrute y más allá de eso de todo el conocimiento que puedan ustedes adquirir con esta charla, genial. Alguien que me confirme, Jimena, me confirma si ya están viendo mi pantalla, porfa. Sí, sí se ve muy bien. Listo, perfecto. Entonces voy a dar inicio. Como les decía, nuestro producto Autograph Intelligence es un producto que está principalmente pensado en dos cosas como, digamos, como prioridad. Una de ellas es la edad visual del paciente, ¿sí? Y las necesidades visuales de los pacientes. Resulta que no todas las personas, o sea, puede que todos hagamos la misma actividad, pero no todo el mundo la hace de la misma manera o sobre todo en cuanto a frecuencias en horas al día. Entonces, eso es algo que vamos a ver más adelante. Entonces, Shamir, ¿qué pasa? Shamir tuvo en cuenta esto de las necesidades visuales de los pacientes o de las personas y más allá de eso, esa necesidad, dependiendo de la edad, cómo es ese comportamiento visual. Entonces, algo súper importante y súper clave para, digamos, para que es como parte del principio de Shamir o del Autograph Intelligence es esto, edad visual y necesidades visuales. Adicional, trabaja con algo y es con inteligencia artificial. Hoy en día, pues ya pueden haber muchos productos basados en inteligencia artificial, sin embargo, con Shamir fue el primero en trabajar esta tecnología e incluirla en uno de sus productos. ¿Listo? Ahora bien, ¿cómo funciona o cómo lo trabajamos? Con base en algo que se llama el Big Data, ¿sí? El Big Data, cantidad de información posible, no solamente de los productos que nosotros realizamos o fabricamos, sino también precisamente cómo es el comportamiento de las personas. Entonces, ya ahorita les voy a explicar un poco cómo se trabajó ese Big Data. Adicional a eso, pues todas las tecnologías, ustedes saben que Shamir básicamente es eso, es tecnología. Nosotros somos líderes en innovación y en tecnología y por ende cada vez que él desarrolla un producto, lo que trata es de traer nuevas y mejores tecnologías de lo que ya tenemos para poder ofrecer mejores cosas a la población. ¿Listo? Entonces, el Big Data junto con las tecnologías de Shamir, pues logramos hacer el diseño de Autograph Intelligence. Ahora, ese Big Data, ¿cómo lo trabajamos? Hicimos más o menos unos 500.000 bits de datos. Cuando yo les digo esto, ¿qué pasa? Cuando cualquiera de los lentes de Shamir que se hagan a nivel mundial, independientemente en donde se hagan, si son laboratorios propios, si son, digamos, en el caso de Topex, en el caso mío, yo vivo en Colombia, como es Servióptica, cualquiera de los productos que se hagan de toda la información de esos productos al final va a llegar al servidor principal que queda en Israel. Por lo tanto, en Israel tienen la capacidad de poder recoger toda la, digamos, qué es lo que más se produce en cuanto a fórmulas, en cuanto a adiciones, alturas focales, distancias pupilares, medidas, o sea, tiene como esa capacidad de poder parametrizar qué es lo que más común es o lo más cotidiano. Por ende, esos son los 500.000 bits de datos en los que nos enfocamos, ¿cierto? Adicional a eso, yo les dije, nosotros también nos enfocamos en cómo es el comportamiento de las personas, de los individuos de la población. Entonces, también se entrevistaron a 6.000 personas de diferentes edades y ocupaciones en 6 países diferentes. ¿Esto que nos arrojó como resultado? Pues que definitivamente hay un incremento en el uso de los dispositivos electrónicos o dispositivos digitales. Les quiero contar algo. Nosotros, estos estudios, como ustedes se dan cuenta, aquí dice comparado con 2017. ¿Por qué? Resulta que Shamir primero lanzó Autograph Intelligence alrededor del 2019, finales del 2019, pero y pues con estudios hechos a partir del 2017. O sea, estos 500.000 bits de datos, las encuestas a las 6.000 personas en 6 países, todo esto lo hizo en el 2017, inició su investigación para lanzar el lente en el 2019.
Pero ¿qué tuvimos después? ¿Qué nos pasó? Llegó nuestra pandemia, ¿cierto? Entonces, nuestra querida dorada pandemia, y eso hizo que los comportamientos visuales cambiaran. Por lo tanto, en 2021 debimos de hacer nuevamente toda esta investigación que tenemos acá y arrojó unos nuevos resultados en el 2022. Aquí cuando yo les di, a ustedes se dan cuenta que dice 60% de incremento en promedio comparado con el 2017. ¿Por qué? Porque en el 2017 el resultado era un 40% de uso de dispositivos. Es decir, que la pandemia hizo que se aumentara ese incremento de uso digital. O sea, que si antes éramos muy digitales, hoy en día, pues más, o después de pandemia. Adicional a eso, también antes de COVID, las personas estaban en promedio viendo pantallas digitales en horas al día entre 8 a 10 horas. De pandemia se nos incrementó a 13 o más horas al día. ¿Qué nos da como resultado esto? Pues que vamos a tener un cambio, pues que tuvimos un cambio digital bastante significativo, por ende, pues tenemos que tratar de dar una solución, ¿cierto? Ese cambio digital que nos da pues muchos desafíos a nivel ocular, a nivel ergonómico, a nivel, digamos, de toda esta parte ocupacional, de salud ocupacional, y por ende pues la idea es brindar una solución en donde podamos tratar de reducir al máximo todo ese tema que trae el hecho de estar conectados tanto tiempo. ¿Listo? Yo aquí no lo dice, pero también la fatiga visual también estaba más o menos en un 40% de la población. Ella también después de pandemia, digamos, las consultas por fatiga visual subió a un 60% también. ¿Por qué? Pues después de pandemia todo se volvió más digital. ¿Listo? Entonces, tuvimos ya esa información anterior, cómo es el comportamiento de la población, qué tanto tiempo estamos conectados, qué tanto tiempo estamos presentes en pantallas digitales y por ende, pues cómo impactan en la población. Ahora, ¿qué otra cosa hizo Shamir? Esas necesidades visuales, ¿sí? Porque yo les hablé ahorita de necesidades visuales. Entonces, las necesidades visuales, Shamir ya en sus investigaciones encontró que ya no son 5 las necesidades visuales que hay, perdón, no son 3 las necesidades visuales que hay que cubrir, sino son 5. ¿Cuáles eran las 3? Pues la visión lejana, ¿cierto? Que es, les decimos que es como todo ese trabajo al aire libre, desplazamientos, conducción. En la visión intermedia, que es todo el uso del computador, y la visión próxima, que es todo lo que tiene que hacer con lectura, con trabajos en visión cercana. Esas digamos que eran las 3 necesidades básicas y con las que se trabajaba la mayoría de los progresivos. Para trabajar Autograph Intelligence, Shamir dijo o no dijo, encontró con base a todo ese estudio anterior, dijo, ya no son 3 necesidades visuales las que hay que cubrir, sino que ya son 5 necesidades. Además de las 3 que les mencioné antes, tenemos la necesidad de la parte digital, ¿cierto? Que la parte digital es todo el tema de dispositivos como tablets, celulares, que muchas personas dirán, pero eso es intermedia, otros dirán, eso es visión próxima, y puede que sí, como puede que no, porque como son, digamos, Dependiendo. son objetos que son Libre. susceptibles a cambiar de distancia o inclinación, pues eso hace que no sea, en unas ocasiones ni es intermedia, en otras ni es cercana, sino que es esas dos. No sé si de pronto alguien tiene por ahí una duda o cerramos micrófonos, porfa. Bueno, adicional a eso, tenemos otra necesidad visual que se llama frecuencia de cambios entre una zona y otra. Esa necesidad, ¿cuál es? Quiere decir que si es una persona, ¿sí? Que durante su jornada o durante su día a día tiene que estar trabajando entre la visión, entre la lectura o la visión próxima, intermedia, lejana, luego a digital, luego pasa otra vez a intermedia, luego a cercana, sí, o sea, tiene que estar cambiando constantemente de punto de enfoque, pues eso se convierte en una necesidad. Y la necesidad, Chamil la llamó frecuencia de cambios entre una zona a otra. ¿Listo? Entonces, por ende, pues necesita un lente que le reaccione y le actúe de inmediato le responda de inmediato para esos cambios frecuentes entre una zona y otra. Dicho esto de las 5 necesidades visuales, entonces entra el concepto que les dije también de edad visual. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos esta gráfica que ustedes ven aquí. Aquí en la parte baja, ¿cierto? Tenemos las adiciones, que vendría siendo la edad visual.
es exactamente lo mismo. Edad visual igual a adición. Entonces, yo tengo estas aquí, toda la distribución o las diferentes adiciones que trabajamos. ¿Y qué dice Shamir? Pues que según la adición o según la edad visual, se distribuyen o se vamos a cubrir esas necesidades visuales. Pero no sé si ustedes logran ver que acá esto es igual. Entre una adición y otra no hay ningún cambio. Todo sería digamos, ese cubrimiento de las necesidades visuales es exactamente igual independientemente de la adición o de la edad visual. Digamos que este sería un lente tradicional en donde no tiene en cuenta la edad visual para distribuir o para diseñar su lente. No sé si de pronto conocen ustedes un Autograph 3, este podría decir que es un Autograph 3, solamente que se personaliza y se optimiza ya con base en otras tecnologías, en otras medidas, en otras características, pero no en la edad visual del paciente. Ahora bien, ¿qué pasa con Autograph Intelligence? Autograph Intelligence sería esta la manera como distribuiría esas 5 necesidades. Aquí ya tiene en cuenta la edad visual del paciente, o sea, la adición. Esto no es deliberadamente, esto es por los mismos estudios que hizo Shamir. Se dio cuenta, por ejemplo, que esta que es la rojita, que es la parte de visión de lectura, se dio cuenta que quienes menos utilizan la visión próxima son los presbitas jóvenes, va incrementando en los presbitas medios y a los presbitas mayores son los que más utilizan esa zona. Ahora, no es que los jóvenes no la utilicen, sí la utilizan, pero en menos horas al día comparado con los presbitas mayores. Ahora, ¿qué pasa con la zona digital? La zona digital, si se dan cuenta, es lo contrario. Quienes más utilizan la parte digital son los presbitas jóvenes y va disminuyendo el uso y los presbitas mayores son quienes menos utilizan esa zona digital en horas al día, menos. No quiere decir que no la utilicen, pero comparado con los jóvenes sí la utilizan menos. La zona media, que sería esta, la zona intermedia, quienes de pronto más la utilizan son los presbitas medios y perdón, los medios y los avanzados. Los jóvenes sí la utilizan, pero no en la misma proporción que los medios y los avanzados. Quienes más cambian perdón, quienes más frecuentan el cambio de una zona a otra son los presbitas jóvenes, o sea, ellos son los que están cambiando más de punto de enfoque, ven en una zona, luego a otra la cambian con más frecuencia, son los presbitas jóvenes, va disminuyendo con los presbitas medios y ya los presbitas mayores o avanzados son los que menos cambian de una zona a otra. Y la zona de lejos, que sería la parte superior, la más blanquita, si se dan cuenta, es muy equilibrado para todos. ¿Por qué? Porque todos de una u otra manera, esto está pensado en el tema de desplazamientos, ¿sí? De una u otra manera todos nos desplazamos, nos movemos, mira, pues caminamos o manejamos, bueno, cualquier cosa, todo ese tema de cosas al aire libre. Se aumenta un poquito en los presbitas mayores, ¿por qué? Porque se tiene, digamos, como la idea o no, la hipótesis que estas personas, presbitas mayores, ya tienen un poco más de tiempo libre, porque pues de pronto son personas ya retiradas, pensionadas, y por ende pueden hacer más actividades al aire libre y por eso pueden tener más necesidad de su visión de lejos. ¿Listo? Ahora bien, esta sería la distribución de esas 5 necesidades visuales según la edad en nuestra primera versión de Autograph Intelligence, es decir, en la versión que se lanzó en el 2019. Como les dije anteriormente, a raíz de pandemia tuvimos que hacer nuevos estudios, por ende una nueva versión del diseño y esta sería la nueva versión. Por eso es que tenemos este triángulo o este marquito acá como delimitando, especificando una zona. ¿Y es por qué? Porque ahí es donde como es la parte más crítica del lente o del diseño, que es donde más necesidad pueden tener las personas, los pacientes. ¿Qué pasó en nuestra nueva versión a raíz de los estudios? Si se dan cuenta, la zona digital aumentó comparada con la versión anterior en los presbitas mayores, es decir, que por pandemia esos presbitas mayores se volvieron más digitales. Lo mismo pasa con la parte de la visión próxima, que de pronto no está aquí tan marcada, pero sí fue un análisis que se hizo y es que si se dan cuenta, la visión próxima también aumentó en los presbitas jóvenes. ¿Listo? El hecho de que haya aumentado en los presbitas mayores tiene sentido, porque a raíz de pandemia recuerden que, pues, que todo tocaba hacerlo de manera virtual o digital. Entonces ya esos presbitas mayores de pronto tuvieron que acceder a la digitalidad. ¿Para qué? Para citas médicas,
para compras, para entretenimiento, para verse con sus familiares o con sus amigos. Entonces, de una u otra manera hizo que se volvieran más digitales. El tema de los presbitas jóvenes está, aún no se sabe. En cuanto a la parte de cerca, sí fue que de pronto se cansaron un poco del celular y empezaron a leer o a hacer actividades, manualidades o alguna cosa. O algo que también se encontró en el nuevo estudio, no sé allá, pero nosotros acá más o menos la visión próxima está entre 33 a 40 centímetros, pero el nuevo estudio arrojó que ya la visión próxima era 25 centímetros. Entonces también puede ser más bien que no dejaron la digitalidad, sino que se acercaron más sus dispositivos. Sin embargo, pues se ve que hay un aumento en esa zona. Por ende, al haber esos cambios, pues Shamir ya en su nueva versión cubre esas 5 necesidades de una manera diferente. No sé si hasta aquí hay alguna duda o estamos claros hasta esta parte. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Para resumir, ¿qué quiere decir? Que ya tenemos 5 necesidades visuales, las cuales con base a la edad visual del paciente se cubren pues acá en cada una de ellas. Es decir, que ya no tenemos un único diseño como esta parte que se mejora y se optimiza con medidas y con varios datos o tecnologías, sino que ya tenemos aquí 12 diseños, uno por cada edad visual, que adicional a eso también se mejora y se optimiza ¿con qué? Con tecnología. ¿Qué tecnologías? Todas estas que tenemos aquí. Shamir también, como yo les decía, es tecnología. La base es esa que les acabo de mencionar, la edad visual, las 5 necesidades, y ya involucra más tecnologías en donde estas 5 tecnologías, perdón, 4 tecnologías que tenemos aquí, son tecnologías que ya se venían trabajando con Autograph 3. Y en Autograph Intelligence involucra 3 más que son las que se basan en la inteligencia artificial. ¿Cómo es el iPoint Technology AI? Esa tecnología, bueno, ahorita les digo esa parte, perdón. Quiero pasar a alguna que es, ay, escúchame que oprimí lo que no era. El corredor inteligente. Esa es una de las tecnologías en donde también evolucionó en la nueva versión. Antes era un corredor inteligente para todos, independientemente de la edad. Sin embargo, aquí en la nueva versión mejoramos esta tecnología. ¿Qué es el corredor inteligente? El corredor inteligente es toda esa distribución de potencias de una manera equilibrada y suave en toda la zona media, digital y próxima para que cada vez que haya que enfocar algo, siempre se mantenga ese enfoque y esa nitidez. Normalmente los progresivos nos garantizan visión intermedia más o menos 70 centímetros, visión próxima 33, 40 centímetros, pero lo que se ubica dentro de esa zona a veces no es tan clara ni es tan nítida. Entonces, cuando nuestros pacientes tienen como que subir o bajar la cabeza para poder buscar el punto de enfoque o acercar o alejarse para también enfocar. Con Autograph Intelligence o con el corredor inteligente, los otros, es lo que les digo, es una distribución de las potencias, o sea, la formulación bastante suave. ¿Para qué? Para que él, en cualquier zona que pueda ver dentro de la intermedia, la próxima, enfoque y vea nítido siempre sin ningún inconveniente, sin hacer movimientos o cosas ahí para poder enfocar. Pero ¿qué pasa? Que el corredor inteligente en la nueva versión lo mejora. ¿Y cómo lo hace? Por edad. ¿En qué sentido? El presbita joven, aquí vamos a tener en la parte baja del plano donde dice el 0 es el punto focal y hacia arriba estamos yéndonos como hacia la visión próxima, ¿cierto? Entonces es como si yo tuviera las gafas volteadas. Entonces, tengo la visión intermedia, la visión digital y la visión próxima. ¿Qué pasa con el presbita joven? El presbita joven en donde va perdiendo su capacidad de acomodar o donde va perdiendo su visión es en la visión próxima, en la visión cercana. La digital y la intermedia todavía la enfoca. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la distribución de esas potencias, desde que inicia el corredor, zona intermedia y zona digital, digamos que lo hace de una manera un poco más suave, un poco más lenta, ¿cierto? Para que no entregarle tanto positivo, sino que se lo entrega más suavecito. Pero cuando llega a la parte de visión próxima, ahí ya la entrega del positivo sí es más seguida y un poco más marcada. ¿Para qué? Para que él pueda enfocar esa zona próxima, que es donde está perdiendo inicialmente su acomodación y pueda enfocar sin ningún problema, sin afectarle todavía su zona digital y su zona intermedia.
Hay veces hay pacientes que dicen, yo quedé viendo muy bien de lejos, quedé viendo muy bien de cerca, pero la intermedia no. Y muchas veces es porque tiene mucho positivo y en esa media y en esa digital no aceptan o no toleran como todo ese positivo. ¿Está claro? Bueno, en el caso del presbita medio o avanzado, él, ¿dónde ha perdido su capacidad o su visión? Ya la perdió en la visión próxima y en la visión digital. En la visión intermedia todavía tiene algo de acomodación. Entonces, a este paciente presbita medio, al inicio del corredor, en la parte intermedia, es donde le vamos a dar las potencias muy suave, muy espaciado. Cuando llegamos a la digital, ahí sí empezamos a entregarle el positivo más seguido, más seguido, más seguido en todo lo que es la parte digital y la parte de cerca, que es en donde está perdiendo su capacidad de ver. Y ya en el presbita mayor, pues este sí es el paciente que ha perdido ya la capacidad de ver a todas las tres, tanto la intermedia, la digital como la cercana. Por ende, a este sí, en la entrega del positivo va a ser seguida, seguida y bien marcadita desde el inicio del corredor a todo el recorrido hasta llegar a la zona próxima. Entonces, miren cómo acá también, dependiendo de la edad visual del paciente, es que vamos a también distribuir las potencias o distribuir este corredor inteligente. Más el presbita joven decimos que está más o menos entre adición 0,75 a 1,50, el avanzado 1,75 a 2,50 y el mayor de 2,75 a 3,50. ¿Listo? Bueno. Tenemos más tecnologías, una que se llama Natural Posture. Natural Posture es el que ubica el segmento de cerca en este sentido vertical dependiendo del defecto refractivo del paciente. Recuerden que nuestros lentes, los lentes están construidos por medio de prismas, ya sean un vértice o por vértice, y eso al final genera una desviación de la luz. Lo que Shamir hace con esta tecnología es hacer una compensación o un balance prismático para que digamos, por desviación de la luz, las personas no tengan que estar, digamos que yo cojo un libro, un texto y no tengo que hacer esto, no tengo que hacer esto para poder leer, sino que por postura natural, que es esto que nos dice acá, ubicar el texto más o menos entre 33 y 40 centímetros e inclinar la cabeza 30 grados. Si yo tengo que hacer esto para leer, pues ya no es natural y si tengo que bajar mucho tampoco. Y eso a veces pasa en algunos progresivos, que esa zona de cerca o está casi siempre tienen es que hacer esto porque la máxima potencia está muy desplazada hacia abajo. Entonces eso hace pues que no sea cómodo para el paciente, ¿cierto? Entonces nosotros con esta tecnología, vuelvo y les digo, dependiendo si es positivo o negativo, ubicamos el segmento de cerca diferente. ¿Para qué? Para que por postura natural encuentre su zona de lectura. ¿Qué otra tecnología tenemos? Close-up. Close-up también tiene en cuenta el segmento de cerca, pero ya lo tiene en cuenta en este sentido, ¿sí? Ya no es vertical como en Natural Posture, sino horizontal. ¿En qué medida? Teniendo en cuenta la convergencia real del paciente. Es decir, no sé si de pronto a ustedes les han enseñado que cuando nosotros normalmente dicen a la distancia pupilar de lejos, réstele 2 milímetros y esa es la distancia pupilar de cerca. O sea, si yo tengo 63 de lejos, pues según la teoría dicen que tengo 61 de cerca. Resulta que esa medida de 2 milímetros no es estándar, o sea, no es para todo el mundo igual, ¿cierto? De hecho, es la medida o la Muy diferencia que amable, menos ¿viste? se encuentra. No sé si me podrías dejar. Es la medida que menos se encuentra. Entonces, hemos visto medidas o diferencias entre la visión, entre la distancia pupilar de lejos y la de cerca de 4, 5 y hasta 6 milímetros. Yo les di mi ejemplo, yo tengo 63 de lejos y 58 de cerca, es decir, que yo converjo 5 milímetros. No, lo normal es que haya asimetrías. Bueno, yo soy simétrica, tanto de lejos como de cerca, pero bueno, si a mí me mandan a hacer mi lente con 63 de lejos y 61 de cerca, pero resulta que yo converjo 58, pues yo estaría viendo por la zona de baja visión, ¿sí? Si de repente cuando mando a hacer mi lente me toman la medida de nasopupilar de cerca, ¿cierto? La nasopupilar de cerca.
y me mandan esa medida, pues eso hace, perdónenme un segundo, eso hace que ya mi lente quede bien ubicado, esa zona de cerca por donde yo realmente voy a converger y pues mi experiencia para trabajar en visión próxima va a ser mejor. ¿Listo? Entonces, esta es otra de las tecnologías. Los invito para que además de la nasopupilar de lejos, tomemos también la nasopupilar de cerca. ¿Para qué? Para poder dar un lente pues mucho más exacto y más personalizado, sobre todo en esa zona. También trabajamos otra tecnología que se llama ASWORD Technology. ASWORD, ¿qué es? Básicamente, yo lo voy aquí a hacerlo un poco más rápido, y es que tenemos en cuenta cómo le queda la montura al paciente. Recuerden que nosotros, cuando se hace un examen o cuando se determina una fórmula a un paciente, se trabaja o con lentes de la caja de pruebas o con el forópter. Esos lentes son planos, ¿sí? Tanto los del forópter como la caja de pruebas. Puede que el río de la montura de prueba le pueda dar algo de inclinación, pero el lente sigue siendo plano, seguimos teniendo un panorámico plano, pero cuando ya el paciente va a utilizar sus gafas, ya no hay, ya primero el lente ya no es plano, ya tiene cierta curvatura. Segundo, la montura también ya tiene cierta curvatura en cuanto a panorámico y en cuanto y inclinación en cuanto a panotoscópico y también la distancia al vértice. Entonces, con ASWORD, esta palabra ASWORD significa cómo lo usa o cómo lo lleva puesto y hace precisamente referencia a eso, a cómo le queda ya la montura al paciente que elige o el armazón que eligió. Y lo que hacemos con esa tecnología es hacer una compensación de la fórmula pasándola de un sistema plano a un sistema curvo. ¿Listo? Entonces, cuando nos llega esas tarjeticas o esos datos donde dice RX formulada, RX compensada. ¿Listo? ¿Por qué? Porque vuelvo y les digo, tuvimos en cuenta panorámico, pantoscópico y distancia al vértice del armazón elegido para poder distribuir de una manera ya más equilibrada la formulación. Ahora bien, esta tecnología, así como yo les dije que Corredor Inteligente tuvo una mejora en nuestra segunda versión de Autograph Intelligence, en el caso de esta tecnología también pasó. Antes se llamaba ASWORD Cuadro, ahora si se dan cuenta se llama ASWORD POV o Point of View. ¿Qué quiere decir? Antes nosotros esa optimización de la fórmula o esa compensación la hacíamos desde toda la parte de lejos, de la zona de lejos hacia pues todo el corredor y llegar a la zona de cerca. Ahora nosotros lo que hacemos es que la zona de lejos no la compensamos, o si se compensa en una parte muy mínima, y donde vemos la mayor compensación es desde el punto focal hacia todo el recorrido hasta llegar a la parte de cerca. Entonces tuvimos ese pequeño cambio en donde lo que mejoramos acá fue mucho toda la parte de lejos y más allá de la de lejos, la periferia. ¿Sí? Hacer que el lente periféricamente en la zona de lejos sea mucho más cómodo y más equilibrado para esos movimientos de lateralidad sobre todo. ¿Listo? Les decía, ahora sí, esto se los iba a decir al principio, pero lo dejé para el final y es lo de las tecnologías ya de inteligencia artificial. Esas 4 tecnologías que vimos anteriormente, corredor inteligente, Natural Posture, Close-Up o ASWORD, eran tecnologías que ya veníamos utilizando con otros productos como Autograph 3. Sin embargo, el corredor inteligente y el ASWORD lo mejoramos en la nueva versión del Autograph Intelligence. Adicionamos 3 tecnologías en Autograph Intelligence, que son las tecnologías que funcionan con inteligencia artificial. La principal de ellas es el EyePoint Technology. ¿Qué es el EyePoint Technology? El EyePoint Technology es, digamos, esta que tiene en cuenta precisamente cómo es el movimiento de los ojos y de la cabeza, tanto en meridiano vertical y horizontal, cuando el paciente está viendo por las diferentes zonas o cuando está trabajando en esas diferentes necesidades visuales que yo les dije, las actividades, la lejana, la intermedia, la digital, la cercana, y cómo es la frecuencia de cambios entre una zona a otra. Entonces, digamos que la Autograph Intelligence es la que se encarga de analizar toda esa información y es la que decide cómo es que va a distribuir esas 5 necesidades en el lente con base a esa información que les acabo de mencionar. Tenemos la siguiente tecnología que se llama Continuous Design Technology. Esta o tecnología de diseño continuo. Recuerden que yo al principio les dije que para el Big Data nosotros teníamos múltiples o infinidad de parámetros para poder definir qué es lo que más se usa, qué es lo que más se trabaja, qué es lo que más digamos, nos piden para poder hacer los lentes. Bueno, toda esa parametrización y toda esa información es lo que nos permitió
sacar los 12 diseños, uno por cada visual. Pero más allá de eso, ¿qué es el diseño continuo? El diseño continuo significa que, por ejemplo, en el 2019 vino el paciente, ¿cierto? Porque no sé, pero todavía se están viendo pacientes que no a control o a hacer su cambio de personas que habían hecho su último cambio antes de pandemia. Y todavía se están viendo esas personas. Entonces, bueno, digamos que en el 2019 vino el paciente a consulta y le dieron adición 1,75, ¿cierto? Si él viene ahorita a consulta, ¿cuántos años han pasado? 2019, 2024, 5 años más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Si el paciente viene a consulta hoy, pues evidentemente ya no va a tener adición 1,75, sino que va a tener 2,25, 2,50 más o menos. ¿Cuál es mi recomendación con base en mi experiencia? No subamos más de 0,50 en adición o en esfera. Es más, que la suma de la esfera y la adición no pase más de 0,50 en cambio, porque también hemos visto eso, que los pacientes hoy día no están tolerando tanto positivo. ¿Ya? No sé si es por ese tema de que nos estamos es como miopizando por el hecho de tanto esfuerzo en visión intermedia próxima, pero lo que yo he visto es que ya los pacientes hoy día no toleran tanto positivo. Entonces, si yo le subo demasiado, pues va a tener como un rechazo. Pero bueno, entonces digamos que les decía, el paciente viene en adiciones, venía usando adición 1,75, vino a mi consulta nuevamente y digamos que yo determiné que usara 2,25 con base en lo que le encontré. ¿Qué quiere decir diseño continuo? Si ustedes se dan cuenta, la distribución de esas 5 necesidades entre el 1,75 y el 2,25, esos cambios entre unas zonas y otras no son tan marcados, no son como tan fuertes de manera que el paciente no se adapte. No sé si ustedes han tenido esos casos en donde le cambiamos, se le sube un poco la adición y el paciente se resiente y dice, que de pronto le toca hacer movimientos más marcados o que no encuentra tan fácil ya las zonas o que se le cerró el campo de visión o que las zonas de baja visión están más marcadas. Es precisamente porque a veces en los diseños de los lentes, entre una edición y otra, cambian muy brusco o hacen cambios muy marcados, entonces van a ser traumáticos para el paciente. Esta tecnología de diseño continuo lo que pretende es eso, que cuando el paciente cambia de un diseño a otro, de una adición a otra, no sea un cambio tan brusco, tan traumático, sino que sea continua esa cambio y pues obviamente tenga una muy buena adaptación cuando pasa de una adición a otra. Bueno, y la tecnología. Recuerden, por favor, este número de 432.000. La tecnología de Visual AI Engine, que ya es nuestra tecnología de desarrollo, es la tecnología que se encarga de reunir toda la información que yo les he dado. Las necesidades visuales, las tecnologías con las medidas, el EyePoint Technology, toda esa parametrización, todo. Y esta tecnología es la que al final de esas 432.000 opciones de optimización y de personalización es la que decide cuál va a ser para cada paciente. O sea, de esas 432.000, con toda la información que obtiene de esa persona o ese lente en específico, cómo es que lo va a diseñar, cómo va a distribuir las zonas, cómo va a distribuir las potencias, cuál va a ser el corredor inteligente que va a utilizar, cómo va a optimizar la fórmula en el lente, cómo van a ser las zonas de baja visión. Entonces, esa es, digamos, como el motor que ya ejecuta toda la información anterior y todo lo que hemos recopilado de información de ese paciente. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que yo les conté que nosotros habíamos tenido un cambio, ¿cierto? Resulta que por esa tecnología de Visual AI Engine y Continuous Design Technology, el hecho de haber cambiado, haber tener una nueva versión y haber mejorado el diseño, ¿sí? Por el corredor inteligente, las Word y todo esto. ¿Qué pasa? En la versión nueva, que sería las barras rojas, comparada con la versión anterior, que son las grises, en la zona digital tuvimos un aumento en el campo de visión de un 25% en toda esa parte. Es decir, que tenemos más campo de visión o más campo de acción en la nueva versión comparada con la anterior en la zona digital y también en la zona de lectura. Aquí, digamos, ese beneficio se ve más claro, se ve mejor
o se dio pues más, mejor dicho, para los presbitas jóvenes, el de la zona digital, se dio para los presbitas jóvenes y los presbitas medios. La zona de lectura se aumentó también el campo para las tres edades visuales, por así decirlo, tanto presbitas jóvenes como medios como avanzados. Y adicional a eso, aquí tenemos es un decrecimiento, pero es positivo porque lo que decreció fue las zonas de baja visión, o sea, esos astigmatismos residuales ya son más bajitos, ya son menos marcados, por ende tenemos un lente también mucho más cómodo. Entonces, mire, tengo un lente con más campo de visión, es decir, una zona de baja visión más bajita, pero a la vez esa zona de baja visión es de con menos astigmatismo, pues entonces lo que va a resultar es que va a tener un lente mucho más cómodo, mucho más equilibrado y con una mejor posibilidad de hacer esa lateralidad sin sentir molestia. ¿Listo? Entonces, con Autograph Intelligence, pues, ¿cuáles son los beneficios? La inteligencia artificial, una alta personalización. Si ustedes se dan cuenta, tenemos múltiples parámetros para tener en cuenta y poder diseñar un lente cada vez más personalizado y más individualizado. O sea, la posibilidad de que dos personas tengan un mismo diseño, pues, es muy remota. La adaptación, por ende, va a ser mucho más fácil y mucho más rápida a este lente. Es un lente dinámico. Cuando yo le digo que es dinámico, es porque sirve para todas las actividades, todas las necesidades, todas las edades, todas las ocupaciones, todas las condiciones visuales. Si es primera vez o ya es usuario, tanto como presbítero o si ya es usuario de anteojos, de cualquier tipo de lente, ya sea progresivo, bifocal, ocupacional o monofocal, lo que sea. Entonces, digamos que por eso nos permite que sea un lente muy dinámico. Sus zonas de visión pues son bastante amplias y claras en todas las zonas, en todas las distancias. Para la zona digital y la zona de lectura es bastante cómodo, bastante confortable, es decir, que ya podemos hacer un trabajo mucho más agradable en esas zonas, el paciente se va a poder desenvolver y se va a poder desempeñar mejor y pues tenemos un producto ganador. ¿Listo? Ya les voy a decir por qué es ganador. También dentro de esos beneficios, pues al hablar de los beneficios anteriores, pues la experiencia va a ser mayor, ¿cierto? Cuando el paciente utilice sus gafas, pues va a tener una mejor sensación, una mayor comodidad, va a rendir mucho más en sus actividades, por ende va a tener una experiencia óptima. Y la que más me gusta a mí de todos los beneficios es esto, la visión natural. Esto yo lo he vivido, no por mí, porque todavía no uso estos lentes, pero sí por las personas que he tenido oportunidad de, o sea, que sé que usan Intelligence y lo que me dicen es que se sienten como si no tuvieran gafas, o sea, o como si fueran unas gafas monofocales. Pueden ver bien a todas las distancias y todas esas molestias que generan muchas veces los progresivos de esos saltos de imagen o ese recorrido que tienen que hacer o movimientos de cabeza. Entonces, esto me parece fantástico cuando recibe una visión natural. El rendimiento visual pues es bastante equilibrado. ¿Por qué? Porque está distribuido para todas las necesidades según la edad, mucho más personalización y pues para toda esa zona digital es bastante mejorado en esta nueva versión. Y les decía producto ganador, ¿por qué? Porque desde que este lente nació, imagínense, nació en el 2019 y ya en ese año ya se había ganado un premio a nivel mundial y a lo largo de estos años se ha ido ganando bastantes premios como mejor diseño, como mejor tecnología, como mayor innovación, como lente de mejor desempeño. Entonces, digamos que esta parte la menciono, pues obviamente me llena de orgullo y nos llena de orgullo Shamir, pero más allá de eso es para qué, para que ustedes sepan que cuentan con un producto que les va a funcionar muy bien, que los va a respaldar, que les va a dar muy buenos resultados, que sus pacientes se van a ir contentos, satisfechos y que pues si van a volver, estoy segura que es por otro producto y no por una objeción. ¿Listo? Entonces, digamos que ustedes pueden ir tranquilos, seguros, a la fija con este producto porque realmente funciona demasiado bien. No sé si de pronto tengan alguna duda, alguna pregunta, si les quedó claro, si está todo bien. Buenos días, Hola, muy buenos días. mi nombre es Giovanni, eh, soy de Topex, el laboratorio Topex. Un Sí, gusto. señor. Igualmente, Sí, gracias, Giovanni. eh, básicamente es con las experiencias que he tenido recientemente y veo una particularidad especialmente en la intermedia y la zona digital.
que está como reforzándose esa área. Y era algo de mi digamos, valoraciones que hago diariamente, que veo que varios pacientes se les incomodaba esa zona, o sea, les cuesta acomodarse esa zona. Ajá. Viendo el diseño del lente que va muy enfocado precisamente por esa zona, creo que vamos a tener una mejor adaptabilidad a este lente, Sí, porque era lo que yo lo que hacía era cambiar de pasillo. Muchas veces pasábamos de 15 a 18 horas ajá. y tratábamos de verlo de esa forma y ayudábamos al paciente. Ujú. Pero ya con este me parece que es más dinámico, más versátil. Sí, la verdad es que sí, precisamente, mira, pasaba mucho de eso y por eso es que, a ver, cuando Shamir lanza un producto al mercado, él no lo hace con el fin de llenarnos más, porque la verdad es que hay muchos productos ya ahí como que Shamir dice, ay, mandemos otro. No, no, no. Shamir lo que hace cuando saca un producto es pensando precisamente en las necesidades que surgen en la población y cómo vamos a poder, digamos, cubrirlas o cómo las vamos a poder hacer que los pacientes se sientan mejor. Y esta es una de esas, digamos, de las cosas por las cuales Shamir creó Autograph Intelligence. Si viste, lo dije al principio, él antes que nada, antes que desarrollar, o antes que lanzar un producto y desarrollarlo, Shamir antes investiga qué está pasando en la población y de repente en algún momento empezamos a notar que en esa parte media, en esa parte digital, había cierta inconformidad, incomodidad al trabajar, que es lo que tú dices, que de pronto como que no se sentían bien, entonces decían, no, aumentale el pasillo, bájale adición o súbale adición, bueno, cambios que uno decía, bueno, pero es que no es lo ideal. Entonces, precisamente por eso Shamir decidió incluir en su lente ya esa parte digital y darle mucho más énfasis. Y si ustedes se dan cuenta, casi todas las tecnologías están pensadas en que ese desempeño en esas zonas sea superior. Ujú. Y de verdad, yo aquí, pues, como les digo, yo trabajo en Colombia, mi base es Colombia y es donde más permanezco y digamos que los resultados que nos ha dado este producto han sido demasiado buenos. No les digo que no puedo tener un paciente que se sienta incómodo con Intelligence, pero voy, lo reviso, de repente veo que es fórmula, que es una toma de medidas inadecuada, que de pronto no es la montura más adecuada, y simplemente se hacen los cambios correspondientes y ya el paciente queda súper bien. O sea, no son muchos los rechazos o las no adaptaciones de este producto, por el contrario, son muchos los pacientes que se sienten bien. Ujú. Ok, gracias. A ti, gracias. No sé si No alguien más sé si... tiene dudas. Por favor, ese es el tiempo en el que pueden preguntar sin pena alguna. Aprovechemos estos momentitos. Buenos días, ¿me escucho? Sí, Sí, se escucha. señor. Buenos días. Mucho gusto, les saluda Alejandro de parte del Laboratorio Topax de Nicaragua. ¿Cómo Buenos estás, días. Alejandro? Mi consulta, doctora, mucho gusto, ¿verdad? Muchas gracias por su capacitación y su actualización, ¿verdad? Acerca de la tecnología del lente Shamir Intelligence. Mi consulta sería la siguiente, con respecto a la tecnología de Continuous Design, eh, ¿aplica solamente cuando el paciente ya es usuario de Intelligence o también cuando es usuario de otros diseños? ¿Y qué parámetros sería importante como tomar en cuenta cuando el paciente viene cambiando de un diseño de otra marca y se le va a empezar o va a empezar a utilizar lo que sería la línea Chamir Intelligence? Ajá, bueno, no, digamos que el diseño continuo, pues sí está muy basado en pacientes que vengan usando también Autograph Intelligence. Sin embargo, también lo pensó cuando vienen de otros productos. ¿Por qué? Porque casi que lo que yo te decía, digamos que los diseños de los lentes se basan más que todo en la edición 2, en la distribución de un paciente de edición 2. Y con base en esa edición 2 es que de pronto cambia un poquito para las menos adiciones o por las mayores adiciones. Pero Shamir lo que hizo fue pasándose en ese 2 hacia al menos y hacia al más, que no fuera tan traumático y poder que cuando el paciente incluso venga de otro diseño también se sienta igual de cómodo y que no sea un cambio tan traumático como
tan marcado y pues que al final no se adapte, sino que por el contrario sea bastante cómodo. ¿Qué parámetros utilizamos? Pues digamos que con Autograph Intelligence lo que tenemos que tener en cuenta en cuanto a medida, o bueno, tú me decías es que tenemos que tener en cuenta cuando viene de un diseño a otro. Sí, así es. Bueno, Cuando no, viene cambiando de un diseño de otro producto y va a empezar a utilizar Intelligence. ajá. Digamos que ahí lo que yo considero que más deberíamos de tener presente es qué corredor viene utilizando, ¿sí? Que no venga usando un corredor muy largo o que venga usando un corredor muy corto y que aquí no le pongamos el adecuado. Pero más allá es porque no porque no se adapte, sino porque viene acostumbrado a eso, a un corredor largo, a un corredor corto, y si lo pasamos a uno que no viene utilizando, pues puede resentirse. Pero digamos que vuelvo y te digo, acá en mi experiencia se han cambiado muchos diseños de muchas marcas, de marcas muy reconocidas, diseños top Sí, también, y se pasan a Autograph Intelligence, y la verdad es que no se ha tenido inconveniente, ha sido exitoso. Yo la mayoría de los casos pongo el corredor de 15 o el pasillo de 15, que es como el más equilibrado y el que se adapta mucho más fácil a todos los pacientes, a la necesidad de todos. Entonces es más que todo tener en cuenta es eso, qué pasillo viene usando y tratar de mantenerle el mismo. Y pues una buena toma de medidas. Con este producto que tenemos que tomar, medidas, distancia nasopupilar lejos y cerca, altura focal, ángulo panorámico, pantoscópico, distancia al vértice y ya. No hay que tener ninguna otra medida sino esas que te digo. Ujú. ok, muchas gracias por su respuesta. A ti, gracias por la pregunta también. Ujú. No sé si alguien más tiene una preguntita por ahí. O no sé si yo pudiera poner aquí a prueba a alguien que conozco, que es el doctor Vidal Argueta. Yo sé que él ha manejado este producto. No sé si Doc puedo aprovechar de su presencia y tal vez nos pueda brindar algún dato o experiencia que ha sentido o comentario que le han dicho sus pacientes. Si no, no hay problema. Buenos días a todos. Hola, Buenos Doc, buenos días. días. Pues saludarlos y pues solo compartir las experiencias que realmente hemos topado con los progresivos. En los lentes que están de moda ahora, los lentes grandes, los armazones que son sumamente grandes y personas que vienen utilizando corredores angostos, pues cuando uno pone el corredor en base al armazón y no en base a las necesidades del paciente, pues sí te topa con un gran conflicto. Entonces, solo tomar en cuenta lo que decía la doctora, las medidas de ángulo pantoscópico, la altura y el corredor específico, que realmente no hemos tenido dificultades. Un lente que resuelve inclusive algunos problemitas que veníamos teniendo con los lentes convencionales anteriores. Solo quiero agradecerles a todos y animarlos a seguir trabajando con Xiaomi. Solamente. Muchas Muchas gracias, gracias. Doc. Qué Te lo bueno. agradezco un montón. Ujú. Jimena, mira, acá tenemos en el chat una pregunta de Lauren donde nos dice, pues ya es de InTouch. Sin embargo, pues vale la pena responderle. Dos pacientes mayores de 50 usuarios de Xiaomi InTouch, más lo pasamos a Intelligence, pero ¿cuál es la mejor recomendación de diseño en estos casos? Pues mira, no hay muchas cosas que revisar, ¿cierto? Ahí tenemos que revisar qué puede ser qué tanto le cambió fórmula, qué tanto, pues digamos, qué medidas venía utilizando antes, qué medidas le pusimos ahora. A veces el tema, lo que decía ahorita el doctor Vidal, de los cambios de la montura genera mucha molestia. Obviamente seguimos manteniendo los corredores. La idea es tratar de mantener el corredor independientemente del tamaño de la montura. Si manejamos el corredor adecuado no tiene por qué molestar, pero a veces sí sucede que por cambiar un tamaño de montura se cambia corredor y ahí es donde puede generar problema. Otra cosa que yo les recomiendo mucho cada vez que revisemos un paciente, fijémonos en las curvas bases. A veces se cambian las curvas bases sin querer, digamos que los software tienen la capacidad de elegir cuál es la curva base y en algún momento elige una y en otros puede pedir otra. Y eso también puede generar un poco de molestia, ¿sí? Digamos, venía usando una curva 4 y le pusimos una 6 o lo contrario y eso va a generar molestia en la adaptación del paciente.
Entonces, digamos que así a priori no te podría decir bien qué es lo que está sucediendo, porque sí lo que conviene más fácil es poder revisar los pacientes, mirar qué parámetros venía utilizando, qué parámetros son los nuevos, qué cambio entre una cosa y otra, y asimismo poder, digamos, sacar un análisis y una conclusión y saber qué es lo que tenemos, qué es lo que está generando el problema y poder dar la solución. Entonces, de pronto, no sé, ya en donde tú estés ubicada, Lauren, nos digas a ver si hay una posibilidad de poder ya revisar un poco más a fondo el caso. Bueno, ya después nos comunicamos con ella. Bueno, yo pues les agradezco un montón a todos su tiempo. De hecho, que se hayan tomado una horita para estar aquí con nosotros en este webinar, para nosotros significa bastante. El apoyo también. Los animo a que a los que no han probado este lente con sus pacientes que lo vayan haciendo. Yo puedo dar fe y legalidad de que este producto es una maravilla realmente. Tan así que se lo puse a mi mamá. Entonces, sé lo bien que funciona este lente. Más adelantito podrán encontrar este mismo webinar subido a nuestro canal de YouTube. Solo pueden buscar en YouTube Laboratorio Topex Guatemala y ahí vamos a ir está haciendo los webinars. Llevamos 2 por el momento y hasta el primero ahí. Y de igual manera, si tienen dudas, se pueden comunicar también conmigo, con Juliana o con su embajadora de marca que sea la designada a ustedes. También podemos ir resolviendo sus dudas y pues apoyándolo en lo que sea necesario. Entonces, pues, sin más que decir, nuevamente, muchas gracias. Les deseo que tengan un excelente martes el día de hoy. Para los que están aquí en Guate, pues está un poquito nubladito, entonces cuidado si están manejando. Y les deseo un excelente día. Muchas Y gracias gracias a a ti, todos. Lauren. Gracias, Lauren, por tu tiempo también. No, a ustedes aquí por la invitación, genial. Gracias de verdad. Bueno, que tengan excelente día todos. Muchas ventas el día de Gracias. hoy y mucho Shamir Intelligence, por favor. Así es. Sí, gracias. Gracias. Feliz Hasta día. luego. Hasta luego, Hasta que tengan luego. buen día.